El tema número 4 comprende la expresión política peruana y la globalización. Ver cómo la política se desenvuelve a través de el mundo, nuestra dependencia a través del mundo. Esa es la política peruana y la globalización. ¿Ok? Definamos un poco este aspecto de la globalización. Dice que la globalización es un proceso económico. ¿Por qué? ¿Qué opinas tú? ¿Por qué la globalización es un proceso económico? Pues porque la globalización se encarga de los movimientos económicos, de crear economía. Y miren ustedes, el proceso económico de la globalización es el más barato que existe. ¿Cuánto le cuesta poner un aviso en el comercio? ¿Y cuánto le cuesta colgar una página en su internet? ¿Sí? Y a diferencia que el comercio lo va a mostrar a ustedes a través del Estado peruano. Y la globalización lo va a mostrar a usted a través del mundo. Y más barato. ¿Sí? La globalización también se puede considerar como un proceso tecnológico. Desgraciadamente, esa tecnología que da la globalización no es aprovechada por nosotros. ¿Sí? Nosotros nos dedicamos a ver otras cosas, menos gozar, tomar la tecnología que está inmersa dentro del proceso de la globalización. La globalización también es un proceso social. ¿Por qué cree que es un proceso social? ¿Porque une sociedades? No, porque te enseña comportamientos sociales de todos los países del mundo. Porque tú puedes interactuar, puedes conocer, puedes enterarte de todo lo que socialmente pasa en el mundo. Y además, la globalización, como el tema más fuerte, constituye un proceso cultural a gran escala. No se imaginan ustedes cuánta cultura encierra la globalización, ¿sí? Desgraciadamente, a nosotros no nos interesa como pueblo peruano, pero es increíble el aspecto cultural que encierra este proceso de la globalización. Pues bien, hemos hablado de economía, tecnología, social y cultural, ¿cierto? Social-cultural, ¿sí? Pero, ¿qué hay de la globalización en el aspecto político? ¿Por qué la globalización tiene que también tener un proceso político? Miren ustedes, antes robó, corto la mano, pues ahora no lo puede hacer, porque esa parte política de ese gobernante ya es vista por todo el mundo. ¿A través de qué? A través del proceso de la globalización, ¿sí? Entonces, decimos que en el aspecto político la globalización se ha plegado a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política. Todos podemos enterarnos qué sucede políticamente en el mundo. Y si yo sé qué sucede políticamente, es que estoy creciendo, estoy incrementando mi cultura política. Esa es la globalización en el aspecto político, ¿sí? Porque yo puedo saber cuál es el ordenamiento político, jurídico y económico nacional, no solamente mío, sino del mundo. Porque ese ordenamiento jurídico, político y económico va a estar relacionado con los intereses internacionales. Y digo intereses, así no nos interese, la crisis económica no nos interesó. Y así como la crisis económica nos interesa que Obama haya sido presidente de Estados Unidos, nos interesa que tengamos una nueva presidenta en los países, ¿sí? ¿Nos interesa? Por supuesto que sí, porque eso va a cambiar de una u otra manera el aspecto político en el cual nosotros estamos comprometidos en nuestras relaciones sociales. Y nuestras relaciones sociales se mueven gracias a un viso político. Y esa es la globalización. Por eso nosotros podemos decir que el Perú está comprometido con su política exterior. Y por supuesto que sí. El Perú se compromete con la política exterior en base a sus tratados, a sus acuerdos políticos. Imagínense el TLC, por ejemplo.
¿Con cuántos países ya tenemos firmados el TLC? Ese es nuestro compromiso político. No es con nosotros, es con el resto del mundo. Ese es el logro de la política, del acuerdo político exterior. Es como el gobierno maneja su política exterior. ¿Y cómo maneja su política exterior? En base a acuerdos, pero acuerdos que se han analizado, estudiado, gracias a un proceso. Ese proceso se llama la globalización, ¿sí? Por eso es que nosotros podemos articular al Perú y a la política globalizada, ¿sí? Porque nosotros podemos visualizar aproximaciones sucesivas a objetivos determinados, ¿sí? Con reconocimiento de las realidades globales. No solamente nos interesa nuestra realidad, nos interesa saber qué sucede con la realidad política del mundo para ver cómo se mueven las acciones y qué podemos recibir o esperar nosotros o tratar de poner como meta para un objetivo político, ¿sí? Entonces, todas estas políticas globalizadas van a ser realizadas de acuerdo a las limitaciones de los acuerdos multilaterales. ¿Limitaciones de qué? Limitaciones de un procedimiento político, limitaciones de una economía política basada en los recursos naturales, limitaciones en qué puedo yo dar y qué puedo recibir, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva como consecuencia la consecución de los objetivos nacionales en base a acuerdos multilaterales. Y para mejorar nuestro aspecto político-económico, estos acuerdos multilaterales van a tener un viso de libre comercio, ¿sí? Un viso de libre comercio en base a una política mundial. Y esa política mundial está constituida con una política económica, la cual nosotros tenemos que también llevarla a cabo. Y esa política económica recibe el nombre de política económica neoliberal. Y es una política, es una estrategia, es lo que nosotros tenemos que conseguir, ¿sí? Y a través de este sistema de globalización, el Perú ha intervenido en muchos aspectos a través de su historia. Si decimos realmente que la globalización recién tiene pues unas 5 o 6 décadas, podemos estar mintiendo, ¿no? Porque el proceso de globalización es mostrar al mundo más cosas, interactuar, ¿sí? Podríamos decir, ¿qué opinas? ¿Que el proceso de globalización lo inició Marco Polo, por ejemplo? ¿O Eric el Rojo con los vikingos? Enseñó al mundo lo que tenían en otro sitio. Marco Polo se comenzó a volver famosísimo por las especies llevadas de China, ¿sí? O de repente Américo Vespucio, o de repente Cristóbal Colón intervinieron en el proceso de globalización sin tener acceso a Internet, ¿sí? Y miren cómo este proceso va a cambiar. Y podríamos decir que la conquista por los españoles también fue un proceso globalizado, porque aprendimos de una cultura y ellos se llenaron de nuestra cultura. Se llenaron de nuestra cultura con lo que ellos veían acá, ¿sí? Bueno, realmente se llenaron de nuestros recursos naturales, para ser sinceros, ¿sí? No solamente se llenaron de nuestra cultura. Ese es el proceso de globalización, un proceso de globalización que consiste en intercambio cultural, en un intercambio de ideas, en un intercambio de posiciones políticas, ¿sí? Y esta situación política con este proceso de globalización interviniendo en el Perú tiene años de realización. Lo que pasa es que ahora la globalización ha llenado más el mercado comercial, el mercado económico, ¿sí? Y paralelamente el mercado cultural también se ha beneficiado con el proceso de globalización. Entonces, un país que políticamente
no aprovecha esas ventajas de la globalización, pues sigue sumido en el subdesarrollo, sigue sumido en la ignorancia. Si nosotros nos podemos apreciar a los países cómo se desenvuelven, cómo avanzan económicamente, cómo países desarrollados siguen el proceso de desarrollo, ¿sí? Por un buen manejo político, por una situación que realmente va a colmar las expectativas de la ciudadanía. ¿Y quiénes son los encargados de colmar la expectativa de la ciudadanía? Pues sus representantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del proceso político, ¿sí? Porque el proceso político es la representatividad del pueblo y para el pueblo. Qué interesante la globalización. Una globalización que nos da la oportunidad de realmente conocer nuestro planeta. Muchas veces yo conversando con mis alumnos, y como que te lo podía preguntar a ti, ¿sí? El proceso global, ¿sí? ¿Qué es para ti la globalización? Así de simple, con 2 palabras. No es lo que yo quiero escuchar, lo que te había dicho antes, ni retrocedas la diapositiva para ver cómo definíamos técnicamente la globalización. Quiero una situación espontánea, que tú me digas la globalización, a mí me parece que es esto, ¿sí? ¿Qué opinas? ¿Puedes definir qué cosa es la globalización? Pues bien, mira, así tácitamente pienso que la globalización es un intercambio. Ojo, es un intercambio cultural, económico, social y político, ¿sí? Es un intercambio de ideas bajo esos aspectos, ¿cierto? Ahora te pregunto, ¿estamos sumidos en el proceso de globalización? ¿Qué opinas? Somos parte del proceso de globalización mundial a través de nuestro sistema político, a través de nuestra expresión política. Nosotros gozamos de ese proceso de globalización. Somos parte del proceso de globalización. Piensa. Yo me atrevería a afirmar de que tenemos el proceso de globalización, pero no somos parte de él. No somos parte de él en forma total, queda claro, ¿sí? Por supuesto que somos parte de él porque hacemos el intercambio, pero intercambios de ideas que no tienen fundamento, que no nos sirven para nada, que solamente las utilizamos para recreación, ¿cierto? ¿Podemos nosotros hacer un intercambio comercial con otros países? Pues claro que sí, podemos. Pero no lo hacemos, porque tengo miedo de poner mi producto en el mercado. Tengo miedo de poner un producto que es 100 veces mejor en otro sitio y más barato que el mío. Ese es mi miedo. A pesar de que soy consciente de que tengo más de lo que tiene el mundo, más económicamente de lo que tiene el mundo. Qué raro. ¿Suena raro? ¿Te parece que es raro? Pues te voy a decir que no. El Perú ostenta el 87% de la biodiversidad del mundo. El Perú tiene todo lo que tiene el mundo, en 87%. ¿Cuánto le falta para tener el 100%? El único país que no gana es el país del leoncito, la jirafa, la cebra y el hipopótamo, Madagascar. Eso nos ganan en biodiversidad, pero son 2 o 3 que no ganan. Nadie más nos gana en cantidad de recursos. Y somos un país subdesarrollado todavía, increíble. Y no utilizamos el proceso de globalización para decirle al mundo, esto es endémico. Si yo te enseñara una relación de productos endémicos del Perú, te desmayas. Son por lo menos 3 hojas. Son más de 100 ítems
endémicos, ¿sí?, que nosotros tenemos. Sin embargo, no los utilizamos. De ese 87%, solamente utilizamos 30, 35, quizás 40%. Es increíble cómo el peruano se ha sentado, como dijeron, en un banco de oro, pero el banco de oro no está en su mineral, está en sus recursos naturales y no los utiliza. El peruano posee una Amazonía, hablando de Amazonía, el peruano es dueño de esa Amazonía, pero escuchen los rumores, la Amazonía dice que no le pertenece a nadie los norteamericanos. Esa es política. Esa Amazonía que está regentada, que está habitada por pobladores de países, de gente que están en la prehistoria, eso dicen los americanos, y hacen un consenso al mundo para que la Amazonía se revierta como un bien de la humanidad, bajo el control de ellos. Vamos a ver qué dice nuestra política con ese problema global. ¿Realmente podemos dejar que ellos administren nuestra Amazonía? Ya lo hicieron los ingleses con el caucho y se llevaron nuestras semillas, y a la vuelta del correo ellos plantaban más árboles que de caucho que nosotros, y ellos toparon el mercado del caucho cuando nosotros teníamos con los brasileros la mayor cantidad de caucho en el mundo. Terminamos relegados porque los ingleses se llevaron nuestras mejores semillas de caucho, que el peruano lo permitió, porque el brasilero no le permitió sacar ni siquiera una hoja de caucho. Pero nosotros sí. Ese es nuestro problema de la globalización. Ese es como nosotros entendemos nuestra realidad. Ese es como nosotros debemos analizar políticamente qué debemos hacer. Y no solamente qué debemos hacer, porque no estoy tratando de llegar a la política, sino que exigir políticamente a mi gobernante de las necesidades que yo tengo. ¿Y cuál es la principal necesidad que tiene el peruano? ¿Qué crees? Económica, social, necesidad de más plata, necesidad de mejores cosas. Pues efectivamente todo eso, pero la principal necesidad que tiene el peruano es el desarrollo. Y con el desarrollo él puede hacer todo lo que te mencionaba hace un rato. Puede tener todo, si es desarrollado. ¿Sí? El peruano puede, porque tiene, aparte del 87% de la biodiversidad, increíblemente, de 32 sistemas de clima, el Perú tiene 27. ¿Por qué no se ponen a esquiar acá? Porque se está derritiendo. Mentira, pues. Tenemos tantos sitios que políticamente el gobierno debería incentivar, porque es problema del gobierno, lo que se conoce con el nombre de turismo. A pesar de que el turismo es más tratado por la acción privada. Sin embargo, el turismo debería ser una misión, un objetivo de la parte política, porque ese turismo va a aperturar con la globalización las puertas del Perú al mundo. Y tenemos la posibilidad, y tenemos las condiciones. Nosotros tenemos la capacidad de venderle luz, de darle luz, si queremos, a toda Sudamérica. Tenemos fuente de poder, fuentes riquísimas de energía, todos los lagos que tenemos a altas alturas de nuestra serranía, y políticamente no se explota. Estamos pensando en desviar un río para poder mover un rotor increíble. Cuando le hacemos un huequito al lago y el lago va chorreando, ya tenemos cómo mover una máquina productora de energía. Podemos darle todo el mundo. Toda Sudamérica gozando de la energía del Perú. ¿Sí? Pero no, eso no nos interesa, no nos preocupa más cómo hacer políticamente para quedar bien con el exterior y que internamente
estemos económicamente satisfechos. ¿Sí? ¿Cómo hacer cuando políticamente no me preocupo en gobernarte, sino me preocupo en mis intereses partidarios? ¿Sí? Pero todo eso se acaba porque el proceso de globalización enseña al mundo lo que yo estoy haciendo. Es por eso que políticamente ahora hay que ser cauto con una serie de medidas que se deben tomar. Esa es la posición de la globalización aunada con el proceso político del Perú. ¿Sí? Y con eso creo que vamos a dar por concluido nuestra primera clase en esta oportunidad. Espero haberte despertado el interés por la realidad nacional, una realidad que es parte de nuestra vida, una realidad que si yo no la conozco, pues dejo de ser peruano, una realidad que requiere analizarse, requiere conocerse. ¿Eres peruano? Tú me vas a decir, sí, soy peruano, por favor. Yo te digo, ¿cuán peruano eres que conoces el Perú? Sí, pero jefe, yo no tengo plata, pues soy pobre. ¿Cómo voy a conocer el Perú? Hay que pagar tanto hotel. Mentira, el Perú lo conozco yo con un sol la hora por el proceso de globalización. Me voy a internet, pago un sol y conozco el Perú, la parte del Perú que quiero. Y sí soy peruano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que yo me llamo peruano si no sé de dónde estoy? Por eso que, como vamos a ver en la siguiente unidad, la parte social, el peruano carece de identidad. Y políticamente no hacemos nada por crear una especie de valores. Resultado del estudio de la realidad nacional, percepción errónea de valores. ¿Qué sucede? Percepción errónea de valores. ¿Es en nuestra realidad? Pues claro que sí. Y veamos, semáforo, 3 luces, ¿sí? Rojo, ámbar y verde. ¿Qué significa el verde? Pase, señor conductor. Paso, no hay ningún problema. ¿Qué significa el ámbar? Apúrese en pasar. ¿Y qué significa el rojo? Pase si no viene carros. Entonces, ¿cuáles son los valores? ¿De qué valores estamos hablando? ¿Y qué repercusión política hay que realizar para que esos valores se reviertan y tengan un buen camino? Y sí, globalmente estamos viendo que los valores sí existen en el mundo, que las leyes dadas por el gobierno sí se respetan en el mundo, que se obedece todo lo que está predispuesto dentro de la moral social. Pues no debo hacer eso, pues no lo hago. ¿Sí? Nos dicen políticamente que el mundo está cambiando por efectos de la contaminación ambiental. Y sin embargo, políticamente no dicen, oye, no botes papeles en el suelo, pues. Amarra tu basura en una bolsa. Recicla. No dicen nada. Y vemos que globalmente, por el proceso de la globalización, el Perú está quedándose rezagado porque todos sí contienen esos valores específicos. Esos valores van a dar un aspecto moral de la ciudadanía, una moral mejor basada en la responsabilidad. Pero lo que tiene que buscar primeramente la situación política con la población es incrementar lo que se conoce con el nombre, la primera regla de valores, responsabilidad. Responsabilidad aunado con respeto, las dos R's, responsabilidad y respeto. ¿Sí? Porque mis derechos comienzan cuando los tuyos terminan. Y los tuyos empiezan cuando los míos terminan. Entonces nos respetamos. Esa es la posición de la realidad nacional. Esa es la posición política que debe seguirse. Para así tratar, como les dije al principio, como introducción, como bienvenida, lograr que el Perú, nuestra patria, logre el tan anhelado desarrollo. Que dejemos de ser un país subdesarrollado.
Muchas gracias. Y te espero la próxima clase. No me falles. La próxima clase vamos a hablar de la sociedad, vamos a hablar de ti, vamos a hablar de mí, vamos a hablar de todas las personas que viven en este Perú. Te espero. No me falles.